Hola familia sin fronteras, buenos días, un fuerte abrazo, que la gracia, el amor y la bondad de Dios continúe siendo manifiesta en tu vida. Quiero pedirte que por favor vayas en esta mañana, hoy domingo 29 de diciembre, nuestro último domingo de este año, a cortas horas que ya finaliza este año, pero creo que con mucha expectativa en lo sobrenatural y en Dios. Y allí en el texto de esta mañana de estudio, Jeremías capítulo 29, vamos a leer del versos 4 al 6, dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Presten atención a esto: multiplíquense y no disminuyan. El título del mensaje en esta mañana para concluir este 2024 es Ten expectativa. Vengo a decirte de parte de Dios que no se trata simplemente de que termine este año, sino la expectativa con la cual vamos a comenzar este 2025. Dios nos ha dicho que este año, este 2025, este nuevo año, es ir más profundo, echar raíces como la palmera en el Líbano, para que continuemos avanzando. Recuerda que este año estuvimos trabajando en pro de las misiones, donde nada nos detiene, sino que continuamos avanzando. Y para mostrarte un poco el contexto, lo que está sucediendo aquí, el profeta Jeremías viene hablando producto de que el reino del norte y el reino del sur, a causa de vivir en pecado, de una u otra manera ellos terminaron desviando su corazón de Dios y por ende fueron llevados cautivos por un imperio muy poderoso. Y de una u otra manera vemos el amor y la grandeza de Dios allí. ¿Por qué? Porque Él no los termina dejando allí y levanta a su siervo el profeta Jeremías para que el pueblo sea animado. Y a pesar de que es un texto del Antiguo Testamento, no está muy lejos de lo que hoy está el mundo o la iglesia, el cuerpo de Cristo, palabras proféticas que incluso salieron de nuestro Señor Jesús. Y el contexto que está sucediendo allí es que se han levantado falsos profetas y de una u otra manera lo que buscan es desviar al pueblo para que continúen deleitándose el pecado, pero Dios levanta a su siervo. Así que hay un profeta aquí que está declarando una palabra y particularmente ahorita lo vamos a ver allí en el capítulo 28. Este hombre se llama Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón. Se dirigió públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo esto: dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Traeré de regreso a todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a casa a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos, yo el Señor. Así que de una u otra manera, este hombre es un profeta, pero es falso. Y está manifestando, diciendo, así dice el Señor. Presta atención, porque hoy día no estamos nada lejos de esta realidad. A pesar de que es un texto en el Antiguo Testamento, como te lo indiqué hace algún momento, hoy el momento en el cual está la iglesia, recuerde que nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre es falso, es mentiroso. ¿Por qué? Porque esto no está suscrito y ni está alineado con la palabra. Realmente no se trataba de 2 años, eran 70 años que Dios había determinado que su pueblo iba a vivir bajo el cautiverio. Pero en medio de todo esto, Dios establece manifestar su amor, su poder y su grandeza. Esto no era cierto y es allí donde Dios levanta a su profeta Jeremías. Y Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. Y 2 meses después muere este profeta. Así que tenga esto presente, porque de una u otra forma el libro de Jeremías
Es uno de los libros del Antiguo Testamento que tiene gran importancia, y a pesar de que está allí, en esta mañana lo que voy a hacer es mostrarle algunos principios donde usted y yo debemos tener claro el panorama, la visión. Hoy 29 de diciembre, quizás algunos hijos de Dios, muchos sienten que no han tenido respuesta, que no han visto obrar a Dios. Quiero decirle que usted y yo no podemos bajar los brazos, sino que es tiempo de continuar avanzando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y en el capítulo 29 el profeta Jeremías escribe una carta a los cautivos, al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para animarles y recordarles que Dios está con ellos, que Dios está en control. Pero particularmente Jeremías lo que hace es que declara una verdad, y esto sí es una palabra profética verdadera. Y el verso 4 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Ahora usted me preguntará o me dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia hoy en día y con nosotros como Familias Sin Fronteras? Bueno, quiero decirle que es puntual, y voy a mostrarle a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque allí no solo se levanta este Ananías, sino que hay cantidades de hombres falsos que lo que buscan es que el corazón del pueblo de Dios se desvíe, y manifiestan que eran solo 2 años. No, y eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hacen las circunstancias. Sabe que este mundo hoy día predica, o grandes líderes se han dedicado a predicar falsas doctrinas que lo que han hecho es desviar el corazón de los hijos de Dios. Pero Dios, hoy 29 de diciembre, reitero esta fecha, ¿por qué? Porque hoy se marca un presente para lo que vamos a avanzar en el siguiente año, donde estamos quizás a unas cortas horas que se acabe este año, pero quiero decirte que Dios, en medio de su poder y de su grandeza, no va a permitir que ninguno de sus hijos baje sus brazos y se rinda hasta que podamos ver cada palabra, cada promesa que ha establecido, así como lo está diciendo el profeta Jeremías. Y en esta mañana vengo a decirte de parte de Dios que hay mucho por hacer. Escucha, hay muchas cosas por hacer todavía, así que debes de hacer lo que nos enseña Pablo en el libro de Gálatas, donde dice en Gálatas capítulo 6 verso 9, la Nueva Biblia Viva dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Familias Sin Fronteras, no nos podemos cansar, no nos podemos detener. Es hora de avanzar, es hora de continuar hacia la conquista que ya Dios ha determinado en Cristo Jesús. Recuerda que es un año de lo sobrenatural, y necesitas en esta mañana tener una expectativa sobrenatural de que vienen cosas nuevas para tu vida, para tu casa, para tu familia, que vas a seguir con todo el ímpetu, el de nuevo, la fortaleza, porque ha sido Dios quien te ha comisionado, quien te ha equipado. Escucha, esa debe ser tu decisión en esta mañana. Antes de acabarse este año, debes decidir en tu corazón caminar entera y completamente bajo la guía y la dirección de Dios. Recuerda que el día miércoles nuestra pastora Mari nos enseñó acerca también de Jeremías 33 verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Así que si tú decides clamar en esta mañana, si tú decides avanzar y continuar cumpliendo el propósito que Dios ha establecido, cada día podrás tener expectativa a lo sobrenatural y vas a ver cómo Dios obra en tu vida. Así que por un momento quiero que mire o piense lo siguiente, el contexto que se está viendo aquí, y es que el pueblo de Dios se encuentra en la desesperación a causa de las circunstancias que ellos están viviendo. Y quizás muchos de nosotros, quizás tú que estás allí escuchándonos detrás de cámaras en esta mañana, sientes que ya se acabó un año y no has visto respuesta. Pues quiero decirte que no puedes bajar la guardia, porque si tú continúas conectado en la fuente de un chasquido de dedos, podrás ver cómo Dios obra de manera sobrenatural. Podrás ver un de repente una vez más en tu vida. Así que aquí se gesta una pregunta para poder desarrollar nuestro primer punto, y es: ¿qué hago en medio de mi dificultad? ¿Qué hago en medio de una crisis? Bueno, en esta mañana voy a transmitirle la respuesta de parte de Dios. Y lo primero que debes hacer es: decide buscar el rostro y la presencia de Dios
para que puedas discernir su voz. Escucha, las circunstancias, las adversidades, las crisis gritan muy fuerte, y eso es lo que está viviendo aquí. Se están levantando falsos profetas como Ananías, pero Dios, en medio de su amor, de su bondad y de su gracia, como Él conoce el fin desde el principio, simplemente determinó en este tiempo y en este momento al profeta Jeremías. Y quiero pedirte que vayas nuevamente allí a Jeremías capítulo 29 versos 4, y dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Mire la indicación, porque esto es clave: edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para que ellos tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Mire la forma sobrenatural cuando Dios obra, cuando tú y yo tenemos una expectativa. ¿En quién? En Él, en su palabra y en sus promesas. Y esta expectativa solo la podemos obtener cuando somos conducidos, cuando somos guiados, cuando somos sensibles a su voz. Recuerda que Juan dice que Él dice su palabra, que Él nos oye, Él nos escucha. Así que estos versículos, de una u otra manera, para nosotros como hijos de Dios, o aquellos que están atravesando o han atravesado momentos de dificultad o desánimo en nuestra vida, Dios nos está hablando directamente a nuestro corazón. Sí, y aquí particularmente le está hablando a su pueblo, porque ellos habían sido llevados al cautiverio, pero Él les está diciendo que incluso en medio del exilio Él va a manifestar su poder. Pero estaba en ellos, ya Dios había lanzado la palabra. Ellos debían seguir las indicaciones de Dios, debían escuchar el consejo de Dios. Y eso es lo que vengo a transmitirte de Dios, de parte de Dios en esta mañana. Es tu determinación. Tú decides en tu corazón en esta mañana continuar avanzando en el propósito que Dios ha establecido, entera y completamente conducido por el Espíritu Santo de Dios. Y a través de este versículo aprendemos que Dios no nos deja nunca solo, que aún en los momentos difíciles, quiero decirte, familia sin fronteras, que Dios ha establecido una promesa, y es que Él estará con nosotros hasta el fin. Así que estos versículos en particular deben llevarnos a reflexionar cómo podríamos aplicar esta verdad a nuestra vida hoy día. Y en ocasiones quiero decirte que es fácil dejarnos llevar por el miedo, el afán, la inseguridad o la incredulidad por los tiempos difíciles. Pero creo que cuando tú te mantienes lleno del poder de Dios, cuando tú sabes quién es tu Padre, quién es tu Dios, quién está en control, tú sabrás que habrá un de repente de manera sobrenatural. Y quizás has estado esperando todo este año, me dirás: pastor, pero llevo años. Pues quiero decirte que no puedes desconectarte de la fuente, como te lo enseñé hace algunos días. Necesitas estar preparado para recibir lo sobrenatural de Dios, y es allí donde de manera sobrenatural, escucha, vas a poder establecer o formar una relación cercana con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, y podremos estar seguros, confiados que Él nos va a guiar de la manera correcta como Él lo establece en su palabra. Por otro lado, es importante tener la actitud correcta, escúchalo, aún en medio de las circunstancias, para que puedas saber que no hay absolutamente nada imposible para tu Dios. Así lo dice el rey David, Salmo capítulo 37, versos 4, 5, y de ahí salto al 23 al 25, y dice: deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo. Escúchalo, y Él lo hará, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, de ese Dios que obra de manera sobrenatural. Y el verso 23 dice: los pasos de los buenos son guiados por el Señor, Él se deleita en cada paso que dan. Si se tropiezan, no caen, porque el Señor los sostiene con su mano. Fui joven y estoy viejo, y en todos mis años jamás vi al justo en la miseria, dice David. Tampoco he visto a los hijos de los justos padecer hambre. Así que no hay circunstancia, no hay adversidad. Escúchalo, aún lo vivido en este tiempo, este momento hasta hoy, debes agradecer en todo tiempo y en todo momento, porque esa leve tribulación lo que va a producir es una fe agresiva, inquebrantable y confianza absoluta en Dios. Así que es posible que en nuestra vida haya momentos en los cuales podamos sentir, pensar que Dios nos ha abandonado.
Quiero decirte que esto no es así, porque Dios siempre escucha nuestra oración. Dios siempre está allí para sostenernos y levantarnos. Y para que puedas comprender este primer aspecto, Jeremías nos enseña que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y aun cuando tú y yo nos encontramos en situaciones difíciles o incómodas, al buscar la sabiduría, la fuerza, la dirección de Dios, podemos confiar que Él nos guiará a través de su Santo Espíritu. Cuando tú y yo nos mantenemos llenos del poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de la mismísima muerte es el que va a obrar eficazmente en ti. Y esto nos lleva a lo segundo, iglesia, y es que debemos seguir las indicaciones de Dios. Yo lo expreso de esta manera: un hijo de Dios debe tener una característica particular en su vida, y es hacer caso. Y hacer caso hay que aprenderlo. Y Jeremías capítulo 29 versos 5 y 6 dice lo siguiente: escucha las indicaciones, lo que ellos debían hacer: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzca, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense y no disminuya. Pero alguno dirá, pero pastor, ven acá, ¿cómo así que debo hacer todo lo contrario? Pues recuerda que nuestra vida como hijos de Dios se trata por fe de principio a fin, mas el justo por fe vivirá. Pero es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él puede hacerlo, y Él se glorifica, es galardonador de aquellos que los buscamos. Así que el profeta habla a todos aquellos que han experimentado momentos de dificultad, incertidumbre y preocupación en sus vidas, y eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo: hey, edifiquen casas, hagan planes. Escuche, es tiempo de levantarse, es tiempo de trabajar. Este es el nuevo tiempo de continuar avanzando, iglesia. Viene una nueva temporada, pero quizás alguno puede pensar: pero ¿cómo Dios dice que todo está bien cuando la realidad me permite ver que todo está mal? Pues quiero decirte que cuando tú tienes los lentes espirituales, los lentes de Dios, vas a caminar confiado y seguro, y no le vas a dar tanta importancia a esa adversidad y a esa circunstancia. Como lo enseñaba nuestro pastor, o lo hemos aprendido de él, no hay circunstancia, ni siquiera nosotros podemos darle tanta importancia, tanto valor al dinero, a las cosas materiales, a todo aquello que esté por fuera de la voluntad de Dios, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Así que recordemos que Dios nos ha puesto en esta tierra por una razón, pero más que una razón, estamos en esta tierra es porque ha determinado un propósito más grande para cada una de nuestras vidas. Pero cuando tú y yo podemos experimentar, crecer y madurar en una relación cercana con Dios como Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, Él nos va a conducir por cualquier situación. Escucha, tu vida no la determina un gobierno, nuestro país, un presidente, las circunstancias, tu empleo. No, tu vida está entera y completamente determinado por una persona, y Cristo es la fuente. Y dice la palabra de Dios que ya tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que para tú y yo continuar avanzando, mantenernos en pie y continuar creciendo, necesitamos hacer todo lo contrario que determinan las circunstancias. Cuando tu enemigo golpea tu puerta, lo que necesitas es ir y rendirte, postrarte de rodillas delante de tu Dios, porque el exilio puede ir acompañado de sentimientos de abandono, y es lo que está experimentando el pueblo de Dios: soledad, miedo. Incluso, no sé si tú has tenido la oportunidad, pero cuando yo salí de mi pueblo, de donde nací, nunca había salido, y cuando llegué a esta ciudad tan grande en el año 99, yo sentí miedo, pavor, sentí que esta ciudad me tragaba. Pero hoy, después de 25 años, puedo decir: Padre, gracias, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Y lo que quiero decirte con esto es que cuando tú decides caminar entera y completamente bajo el propósito de Dios, bajo lo que Él ha establecido, cuando decides ocuparte de las cosas de Dios, Él sobrenaturalmente se va a encargar de todo lo tuyo.
¿Por qué? Porque caminar bajo la dirección de Dios es caminar en la dirección correcta y solo lo podremos hacer si obedecemos su palabra. Esto escribió Salomón, Proverbios capítulo 4 versos 18 y 19 dice: la senda de los justos es como la luz del alba, que se va esclareciendo hasta pleno día, pero el camino de los malos es tenebroso, no saben dónde tropiezan. Y si tú eres un hijo de Dios, ya Dios ha trazado la ruta que tú debes seguir, y si aún no la has conocido, hoy 29 de diciembre quiero decirte que Dios, en medio de su amor, de su bondad, está esperando que abras tu corazón para que Él se entrone en tu vida y tú puedas comenzar un año en tu vida, en tu casa, en tu familia, con una persona diferente. Dios quería enseñar a su pueblo que era más que importante. Dios quería enseñarle que lo que importaba, escucha, era su manera de vivir, no el lugar de vivienda. El momento, la circunstancia es pasajera, pero cuando tú decides confiar en Dios, vas a descansar, confiar en sus planes y en su propósito. Dios le dijo al pueblo que se involucrara plenamente en la vida de Babilonia bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. Tal vez esto no habría sido fácil, escucha, porque estaban en el cautiverio, pero Dios quería que ellos se expandieran, no que retrocedieran. Les quedaba mucho por vivir, y la palabra dice que tú y yo debemos ser de los que avanzamos, no de los que retroceden. Así que este 2025, iglesia, quiero decirte de parte de Dios que es un tiempo sobrenatural donde tú necesitas plantarte en Cristo, en los atrios de nuestro Dios, para que puedas echar raíces profundas, profundas, hasta que puedas tomar de las corrientes de vida de Dios y puedas tener expectativa cada día, porque hay cosas sobrenaturales. Salmos capítulo 25 verso 4 y 5 dice: enséñame la senda que debo seguir, Señor, indícame el camino por donde debo andar, guíame por medio de tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie más tengo salvación sino solo en ti. Así que el pueblo, al permitir o extender o recibir la invitación que Dios les estaba dando, ellos iban a salir victoriosos. En cuanto a este segundo aspecto, ellos debían seguir las indicaciones de Dios, y el apóstol Pablo se refiere a esto en el libro de Romanos capítulo 8 verso 14. Nos dice que los que son hijos de Dios son aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, pero el contexto es aquellos que no vivimos conforme a la carne, sino conforme a la guía del Espíritu Santo. Y este versículo en particular nos indica que las personas que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ese mismo Espíritu nos permite clamar a Dios como Padre. Así que para que comprendas este segundo aspecto es fundamental, debe resaltar algo muy importante, y es que para nuestra vida como creyentes no podemos solo quedando mirando las circunstancias. Tú y yo necesitamos avanzar, tú y yo necesitamos crecer, no nos podemos detener. Y esto me lleva a lo tercero, y es que en medio de la prueba debemos continuar sirviendo al prójimo. Escucha, un error que cometen los creyentes es que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, dejan de servir, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de ir a la palabra de Dios, dejan de establecer todo aquello que Dios ha establecido en su palabra. Y quiero decirte que aún en medio de la prueba, si tú aprendes a servir, a saber quién te fortalece, incluso porque cuando tú continúas sirviendo, siendo un canal de bendición en el cuerpo de Cristo, también vas a ser fortalecido. Y Jeremías lo dice ahí en el capítulo 29 verso 7, dice: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Mira la clave, porque Dios le da una indicación, y eso nos dice en esta mañana: no puedes detenerte, es tiempo de avanzar, las circunstancias son pasajeras. Y Dios nos dice: pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Así que Dios saca a su pueblo del exilio, y de esa misma manera Él ha establecido una promesa que nos va a sacar a nosotros en medio de cualquier dificultad. Y sabe que es lo más maravilloso, lo más poderoso que te digo de parte de Dios en esta mañana, es que Él no solo te saca de esa dificultad, sino que vas a salir más fortalecido, con una fe inquebrantable, donde has entendido, has probado de tu Dios y jamás volverás a dudar, y tú serás ese canal de bendición para que puedas testificar a otro que tu Dios es poderoso, iglesia. Pero ¿qué expectativa tienes?
si nosotros nos encontramos en un lugar que no queremos estar, pero si hemos entendido que podemos confiar en Dios, quiero decirte que Dios nos va a procesar en ese lugar. Así que mientras que tu milagro se da, sirve en el cuerpo de Cristo, escucha, para que en este caso Abraham pudiese ver su promesa, la promesa de su hijo. En Génesis capítulo 22, él antes tuvo que interceder por Sodoma y Gomorra y dijo: Señor, ¿y vas a acabar con el pueblo si hay 50 justos? Quiero decirte, cuando tú en medio de tu quebranto, de tu adversidad, te fortaleces en Dios y puedes ser un canal de bendición, aún en medio de la prueba, Dios se va a glorificar de manera sobrenatural. Y este es un llamado que Dios nos hace a trabajar en el cuerpo de Cristo. Y eso es este 2025, iglesia. Escucha, necesitamos continuar avanzando, pero quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que Dios solo avanzará con aquellos que han determinado en su corazón no detenerse, sino avanzar hacia la conquista. El que puedan experimentar la gloria, el amor, la bondad de Dios de continuo, de todo tiempo y de todo momento. Así que en lugar de ser espectadores, debemos tomar decisiones y acciones que nos permitan mostrar el amor de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Largo camino te resta, porque en la Biblia descubrimos muchos actos de servicio que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él lo expresó, y no solo lo expresó, sino que fue un ejemplo en todo. Mateo capítulo 20 verso 28 dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Ese fue el ejemplo que vivió, predicó y dio nuestro Señor Jesús. Pero Pablo también en el libro de Efesios capítulo 4 verso 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y el contexto en el cual está hablando aquí Pablo es que él viene hablando acerca de mantener la unidad, de fluir, de poner al servicio los dones del Hijo, en este caso para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que este tercer aspecto es fundamental. ¿Por qué? Porque tú y yo, cuando decidimos poner al servicio los dones, talentos, habilidades, recursos, todo lo que Dios nos ha dado, vamos a ser doblemente bendecidos. Y esto me lleva a lo cuarto, y es que decides seguir solo los planes de Dios, para así no ser engañado por el enemigo. Escucha, necesitas desarrollar un oído sensible, un espíritu sensible a la voz de Dios. Recuerda que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda verdad. Y el pueblo de Dios aquí tiene un problema, porque en el capítulo 28 ellos están buscando falsas direcciones equivocadas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que Dios, cuando establece un propósito para nuestra vida, Él simplemente va a reencaminar nuestros pasos. Y Jeremías capítulo 29 verso 8 y 9 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, lo reafirma nuevamente. Dice: Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo los envié, dice el Señor. Y mi Dios, escucha, cuando Dios establece su manual de vida, fe y conducta, ¿qué es esto? Es nuestra determinación vivir de acuerdo a lo que Él establece, y solo lo podemos obtener cuando rumimos, nos alimentamos de la palabra de Dios y somos guiados por su Santo Espíritu. Así que el profeta Jeremías, al dirigirse al pueblo de Israel, exhorta a no dejarse engañar por los falsos profetas o adivinos que prometen soluciones mágicas o revelaciones divinas. En lugar de ello, el profeta está instando a la comunidad a confiar solo en la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como este falso profeta Ananías decía que solo eran 2 años, claro, y el profeta ahora Dios lo levanta y dice: pasados 70 años, si tú lo llevas a la lógica, aún en medio de tu proceso dices: no, yo prefiero 2 que 70. Pues quiero decirte que el proceso se hace necesario, y Dios no te va a promover, Dios no va a desatar ese milagro hasta que tú no estés preparado. Así que en muchas épocas de la historia, hoy día se ha venido levantando, y esto viene en aumento, se han levantado líderes, falsos maestros, que han surgido con mensajes aparentemente divinos o cautivadores, pero en realidad ocultan
intereses dañinos y son destructivos para la vida de los creyentes. De hecho, la Biblia advierte sobre la existencia de falsos profetas. Eso lo dijo mi Jesús en Mateo capítulo 7, del verso 15 al 29. Jesús le dice a sus discípulos que tengan cuidado con los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Jesús les dice que los reconocerán por sus frutos. Escucha, y tú y yo necesitamos entender y comprender el tiempo y en el momento en el cual estamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y la doctrina, porque esa va a salvar tu alma. Y 2 Corintios 11:15 dice también Pablo que los falsos maestros intentan aparecer como siervos de justicia. Escucha, cuando tú y yo sabemos quién es Dios, conocemos los atributos de nuestro Dios, no nos vamos a dejar engañar, porque 1 Timoteo 4 dice que se debe tener cuidado con la forma de vivir, con lo que se enseña. Y si esto, escucha, si esto produce daño a nuestra vida, debe ser muy cuidadoso. Tú y yo debemos discernir la verdad, porque es fundamental en la vida de nosotros como creyente. No podemos, escucha, dejarnos engañar. Por la gracia de Dios, en este lugar Dios ha determinado un buen alimento, y en este 2025 seguirá siendo así. Pero tú no puedes quedarte solo con la prédica de cada miércoles, de cada domingo o de X ya actividad que llevemos a cabo. No, tú necesitas profundizar, tú necesitas ir más profundo, tú necesitas pasar tiempo en Dios y en su palabra. Como creyentes es importante aplicar el mensaje de Jeremías capítulo 29 verso 8, donde no puedes dejarte engañar en un mundo que está lleno de información, de noticias falsas, falsos mensajes que van en contradicción a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ir al rostro y la presencia de Dios. Debe tener en cuenta, escucha esto, que esto es valioso e importante. Debemos tener en cuenta que nada que esté en contra de la palabra de Dios puede ser considerado como verdad. Y hoy en día se han levantado falsos maestros. No, necesitas ir a la palabra de Dios, necesitas tener tu experiencia directa con Dios. Recuerda que los falsos profecías de Ananías, te lo voy a describir, no puedo pasar por alto porque es muy valioso. Vaya a Jeremías capítulo 28 versos 2 al 4 y dice: mire lo que es una falsa profecía. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tenga cuidado. Usted y yo debemos filtrarlo todo por la palabra de Dios. Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso a todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traerá de regreso a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengo por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos, yo el Señor. Y escucha, porque esto es bien valioso. Y sabes que Jeremías tenía un yugo de madera puesto en su cuello, y en este caso este falso profeta Ananías lo rompe, pero Dios declara la palabra y dice: tú has roto un yugo de madera, ahora voy a poner un yugo de hierro. Y tanto es así que esto lo lleva a la muerte. Y lo que quiero decirte con esto es que cuando tú te alimentas de la palabra, tú crees lo que Dios dice tú crees lo que Dios dice en su palabra, lo aferras en tu espíritu y en tu corazón. Tú no te vas a dejar engañar, no te vas a dejar mover por el enemigo. Tenga presente lo siguiente para comprender este aspecto. Es importante para nosotros como creyentes la importancia de buscar, discernir, mantenernos firmes en la verdad. No podemos dejarnos engañar. Tú y yo necesitamos ser como la iglesia de Berea. Hechos capítulo 17 verso 11 y 12 dice que los cristianos de Berea estaban escuchando a Pablo, pero ellos filtraban todo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas, tú nutres, tu espíritu te da la capacidad de discernir todo lo que proviene de Dios. Y esto me lleva a lo quinto y último, que esto es valioso. Lo quinto es: cada día debemos avanzar de la mano de Dios en el cumplimiento de su propósito, porque Dios cumple sus promesas. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que hay mucho por hacer. No te puedes detener, iglesia. En el nombre de Jesús, levántate y avanza. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor para poder resistir al día malo, ante la adversidad. Porque cuando tú te fortaleces, vas allí al libro de Efesios capítulo
capítulo 3, has probado, has entendido de ese amor, que ese amor obra eficazmente a favor tuyo para que no te detengas. Y Jeremías capítulo 29, versos 10 y 11 dice: esto dice el Señor, mira que es contrario a lo que acabamos de leer en el capítulo 28. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Y el verso 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, este 2025, Dios ha determinado cosas sobrenaturales para tu vida, pero está en ti. ¿Cuál es la actitud que tienes ante la adversidad? ¿Sabe qué debe pasar hoy 29 de diciembre? Independientemente de lo que tú hayas podido vivir hasta este momento, necesitas levantarte y decirle: Padre, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú no cambias, en ti no hay sombra de variación. Y como dijo el profeta Ebenezer, hasta aquí me has traído, y hoy tomo la determinación firme en mi corazón de no detenerme, sino de continuar avanzando, de echar raíces profundas para que puedas tú, escucha, tú a través del poder del Espíritu Santo dar frutos que trasciendan a la eternidad. Que todo lo que has determinado hacer este 2025 haga eco en la eternidad, porque no se trata de ti, sino que se trata del Dios que obra a través de ti, el Dios sobrenatural. Así que el contexto de Jeremías 29:11 indica que no se trata de una promesa general de bendición terrenal. Escucha, el profeta Jeremías ministró antes y durante el exilio babilónico, cuando el reino del sur, Judá, sufrió la maldición de la expulsión. Ellos están allí siendo oprimidos a causa de su pecado. Escucha, Dios levanta el profeta y le advierte y les dice que deben levantarse, pero ellos tenían su corazón tan endurecido. Pero ¿sabe qué es lo que me parece hermoso? Que aunque tú te desvíes, Dios sobrenaturalmente a través de su Espíritu Santo te va a traer de vuelta a casa y serás como el hijo pródigo. Así que incluso en medio de esta profecía de castigo había un destello de luz, de esperanza. El exilio sería largo, pero no sería para siempre. Escúchalo, Dios se propuso castigar a su pueblo, pero no los destruiría por completo. De hecho, los traería de vuelta a casa. Así que quiero decirte, o lo que busco transmitirte, inyectarte de parte de Dios en esta mañana, esa leve tribulación que has vivido hasta este momento. Escucha, toda tormenta es pasajera, pero nuestro Dios es eterno. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el que te levanta sobrenaturalmente. Además, el Señor prometió, Él estableció una promesa e iba a bendecir a su pueblo. Y bajo ese contexto se mueve Jeremías capítulo 29. El Señor prometió que después de un tiempo los traería de vuelta. Este es el contexto de Jeremías. El Señor no había acabado con su pueblo el pacto que había establecido a través de quién, de su siervo Abraham. Los llamó a ser fieles y a obedecer aún en medio del sufrimiento. Había un elemento de obediencia que estaba suscrito a la promesa. Escucha, esto es fundamental. Los judíos debían esperar en el Señor, confiar en Él y seguirlo aún mientras estaban lejos de casa o lejos o si las circunstancias les estaban hablando muy fuerte. Así que este texto en particular no podemos aplicarlo simplemente directamente a nosotros mismos. No, ¿por qué? Porque quiero decirte que no fue escrito originalmente para nosotros, sino que este texto fue escrito a un grupo en particular de personas que vivían en un lugar en particular y en un momento en particular. Pero esto no significa que este versículo no lo podamos aplicar a nuestra vida, porque de una u otra manera quiero decirte que termina siendo aplicable de una manera indirecta a favor nuestro, porque hay que verlo a través de Cristo. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 20, dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Jesús es el verdadero Israel, iglesia. Escúchalo, familia sin fronteras, el heredero de todas las promesas hechas al pueblo del antiguo pacto, el remanente justo. En última instancia, la promesa de bendición durante
durante y después del exilio en Jeremías 29 fue hecha a Cristo y fue cumplida en Cristo, y por ende nosotros tenemos derecho a esas promesas en Cristo, porque a través de su muerte, su resurrección y ascensión, ahora todo lo que le pertenece a Cristo por derechos es nuestro desde el momento en que tuvimos un encuentro personal con Él. Los cristianos heredan esa promesa también en virtud desde el momento en que estamos unidos a Cristo. Escúchalo, así lo describe Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 a partir del verso 11. Manifiesta la forma en que a través del Espíritu Santo tú y yo hemos sido bendecidos a través de la gracia. Escucha, para que ponga en práctica este último aspecto, recuerda siempre o ten presente lo siguiente: Dios sabe lo que tiene para nuestra vida. Escucha, Él tiene buenos planes para tu vida. Pero me gusta también como lo dice el Salmo 138, verso 8. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, porque su fiel amor perdura para siempre. Lo tercero es que Dios tiene el poder para bendecirnos y prosperar a sus hijos, aún en medio de la crisis. Cuando tú vas a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vemos que Dios levanta el profeta y hay un hombre que no cree, porque aún el popó del animal, de las aves, era costoso, y el profeta dice: mañana a esta hora. ¿Por qué? Porque Dios hará un de repente, de manera sobrenatural en tu vida. Escucha, cuando tú confías en Dios, cuando tú sabes quién es tu Padre, podrás entender que Dios te prosperará y te va a bendecir aún en medio de la crisis, porque su palabra dice que Él guarda en completa paz nuestra mente y nuestro corazón. Lo tercero es que Dios escucha nuestra súplica y se deja ver. Primera de Juan, Dios nos oye. Lo cuarto, quien tiene la actitud correcta tendrá expectativa de cosas nuevas. Por eso el título del mensaje, iglesia: ten expectativa. ¿Cuál es tu expectativa en esta mañana? ¿Cuál es tu expectativa finalizando este año? ¿Por qué? Porque la expectativa correcta es estar plantados en los atrios de Dios, decidir continuar creciendo, avanzando, madurando, desarrollando el carácter de Cristo, para que continúes viendo el amor, la bondad y la gracia de tu Dios. Un tip más. El quinto: debes ser intencional en tu manera de vivir como hijos de Dios, porque como hijos de Dios no vivimos por vista, sino por fe. Algo más, vivir por fe implica que tengas tu propia experiencia con Dios y no vivas por la experiencia de otro. Date la oportunidad de tener la experiencia que tuvo la mujer del flujo de sangre, donde ella decía: si tan solo tocase el borde de su manto. Y esa es la expectativa con la que estamos en la Familia Sin Fronteras, el cuerpo pastoral, nuestros padres espirituales, nuestros pastores David, Miriam. Y esa es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Ten expectativa en lo sobrenatural. No te conformes con menos de lo que Dios ha determinado. Decida avanzar, no te detengas, porque hay un camino que recorrer. Así que para que tengas una idea clara cómo aplicar este principio a tu vida, debes recordar que las crisis, las adversidades en nuestra vida deben ponernos de rodillas delante del Dios Todopoderoso, delante del gran yo soy, como lo dice Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el que cuida de ti, y si lo ha hecho tiempo atrás, Él no cambia. Y eso es lo que viene este 2025 en el nombre de Jesús. Una nueva temporada donde continuamos aferrados, llenos de su Espíritu Santo, pero anclados y suscritos a su palabra. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 4 al 16. Nos indica que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado, y él nos va a permitir más pruebas, más carga de la que tú puedas soportar. Pero debes ser intencional en tu búsqueda. Debes ser consciente que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y para concluir el mensaje, quiero pedirte que por favor vayas al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. A partir del verso 11 al 14 voy a leer. Escúchalo. ¿Sabes por qué? Porque David, en este caso el profeta, tuvo que hacer caso. Recuerda que Dios dio unas indicaciones. ¿Y sabes qué hizo Jeremías?
Él termina haciendo algo bien interesante, y es que él compró un terreno y tomó esas escrituras y las metió dentro de una tinaja para que fuesen conservados. Escucha, porque de una u otra manera, cuando tú y yo decidimos ser obedientes y caminar bajo lo que Dios establece en su palabra, cada milagro que vemos de manera sobrenatural nos va a llevar a que nuestra fe continúe creciendo. Y dice la palabra de Dios: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé. Si me escuchan de todo corazón podrán encontrarme y me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio, restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré de regreso a casa, a su propia tierra. Así que pase lo que pase, quiero decirte que Dios está en control absoluto de su vida. Pero para concluir, sin importar, escucha, sin importar lo que tú y yo podamos vivir, lo que podamos estar viviendo, Dios nos garantiza que cumplirá su propósito, su promesa en nuestra vida. La tormenta es pasajera. Ahora voy a enlazarte este mensaje con el lema del próximo año, porque recuerda que el lema del próximo año es más profundo, más profundo. Y quiero pedirte que vayas al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, porque Jeremías aquí está clamando a Dios, y en el verso 33 lo dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero en el capítulo 1, verso 5, Dios habla su vida, porque Él está manifestando ser un niño, y Dios le dice: yo te he escogido antes desde antes de estar en el vientre de tu madre, ya te conocía y te había elegido para ser profeta a las naciones. Pero en el verso 10 Jeremías comprendió esta verdad, y Dios le dice: escucha lo que te dice Dios en esta mañana. Este 2025 es tiempo de crecer, ir más profundo. Y Dios le dice a Jeremías: yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para que arranques, para que destruyes, para que derribes y luego plantes y edifiques. Eso es la familia sin fronteras. Este 2025 continuamos avanzando. ¿Y en qué avanzamos? En el cumplimiento del propósito de Dios, donde vamos a arrancar cosas de nuestra vida. Todo es derribado en el nombre de Jesús, para que ahora podamos plantar en los atrios de nuestro Dios. Así que oro en el nombre de Jesús para que el glorioso poder que levantó a Cristo de los muertos te infunda alientos de vida. Tú que estás allí en esta mañana en tu casa, en el nombre de Jesús oro para que tengas expectativa en Dios. Ten expectativa en lo sobrenatural. No es tiempo de detenerse. Hay mucho por hacer. Escúchalo, iglesia. Hay mucho por hacer. Así que si tú decides seguir, avanzar en esta mañana, decides en tu corazón plantarte en los atrios de nuestro Dios, continuarás viendo el obrar sobrenatural de Dios en tu vida. Oro en el nombre de Jesús para que este 2025 continúes experimentando más del poder, de la gracia, del amor y la bondad de Dios. Es un 2025 donde vienen retos, pero tenemos la expectativa en lo sobrenatural. Un Dios que nos ha salvado de manera sobrenatural, que te bendice de manera sobrenatural, y en esta mañana nos indica que debemos decidir avanzar o continuar avanzando en cada cosa que Dios ha establecido. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, y oro que el amor y la bondad de Dios continúe siendo manifiesta, porque ya tú eres bendecido en Cristo Jesús. Te deseamos un muy feliz año, bendecido y prosperado. Te amamos mucho, y recuerda, a la familia sin fronteras no la detiene absolutamente nada. Bendiciones.